Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Vamos a hacer un vídeo, lógicamente. Estamos en el canal de YouTube de Android for All, si no, no sé qué harías aquí. Es lo que hacemos, vídeos, no hacemos otra cosa. Hacemos otra cosa. Video review muy esperada, muy demandada por muchos de vosotros. Seguimos con la firma española BQ y en este caso con el primer smartphone de esta compañía. Vamos a ver que es un terminal con un precio muy ajustado y algunas características muy interesantes. Bueno, pues si comenzamos viendo el aspecto físico, el aspecto exterior de este terminal, lo primero que nos llama la atención, evidentemente, son los materiales de construcción. Estamos ante un material construido en plástico. Evidentemente, no podíamos esperar de un terminal con este precio que tuviera materiales de demasiada calidad, ¿no? Pero la verdad es que es un terminal interesante. Tiene unas dimensiones relativamente contenidas, aunque tiene un peso de 150 gramos. No es un peso pluma, ni muchísimo menos. Y como podemos ver, está terminado en un acabado blanco, con un diseño, bueno, bastante aceptable. Bastante aceptable. Me recuerda mucho al Optimus Black de DC, tiene un diseño bastante similar. Si os parece, vamos a hablar un poquito de dimensiones y qué es lo que nos ofrece el aspecto físico. 13 centímetros de alto, 6,7 de ancho y un grosor de 10,2 milímetros. Nos encontramos con este terminal. En la parte delantera nos encontraremos el altavoz, sensores y cámara delantera para poder hacer cualquier tipo de videollamada. Una pantalla de 4,5 pulgadas, ya hablaremos de ella, y en la parte inferior botones de menú, home y atrás, y nos encontramos el micrófono. Muy tradicional, el diseño bastante tradicional. No esperemos una innovación demasiado grande en este campo. Parte superior, botón de desbloqueo jack de 3,5 y en uno de los laterales control de volumen en el mismo acabado blanco del terminal y la entrada de la conexión micro USB. Exacto. Que debo decir que no me acaba de gustar demasiado que esté en un lateral. Ya. Siempre prefiero la parte inferior. No es la mejor posición. No obstante, las sorpresas llegan cuando nos vamos a la parte trasera y retiramos su tapa posterior. Nos encontramos con una cámara, ya hablaremos de ella, con flash LED, como no puede ser de otra manera, y al retirar la tapa, batería, y una de las principales señas de diferenciación y uno de los motivos por los cuales este terminal tiene la importancia que tiene es que es dual SIM. Exacto, algo muy diferencial. Hay muy poquitos terminales dual SIM y menos que no sean de marcas chinas, importados, aunque evidentemente este terminal estará fabricado en China como todos, pero sí que es verdad que el hecho del dual SIM le da un valor añadido muy interesante a este terminal. Y además de esto nos encontramos con un slot de tarjetas micro SD y el altavoz situado en la parte trasera. Ya hemos visto el BQ Aquaris por fuera, ahora vamos a verlo un poquito por dentro. Vamos a repasar cuáles son las especificaciones. Bueno, nos encontramos ante un terminal de gama, podríamos decir gama media, sí. Pero con unas especificaciones que, como luego veremos, mueven bastante bien todo el conjunto del smartphone. Tenemos un procesador dual core a 1 GHz, un Cortex A9, un procesador bastante conocido por todos. La verdad es que digamos que es el más estándar de la gama media actual. Y lo acompaña todo ello con una memoria RAM de 1 GB. Seguimos diciendo, yo creo que es las especificaciones más estándares que hay en la gama media. Además, nos encontramos algo importante con la memoria interna. En memoria interna tenemos 4 GB de memoria interna, pero viene dotado de una tarjeta micro SD de 32 GB que ya lo incluye el mismo pack del terminal, con lo cual nos dice que tenemos 36 GB porque son los 32 de la micro SD más los 4 de memoria interna. No obstante, debes tener un apartado muy importante, son 4 interna, pero de estos 4 de memoria interna, únicamente 2,3 está destinado a las aplicaciones. Hay terminales que tienen más, también hay terminales que tienen menos. Pocos, pero sí, no da. Es un poco justito, la verdad es que es un apartado, la verdad, preocupante para algunos usuarios. No obstante, el hecho de, como comenta Yamo, de la tarjeta micro SD nos permitirá poder portar algunas aplicaciones a la tarjeta, pero como siempre decimos, siempre agradecemos tener lo máximo posible destinable para nuestro uso. Cositas interesantes, pues por ejemplo Bluetooth 4.0, una batería extraíble de 1600 mAh que nos ha dado un resultado normalito, la verdad es que no es nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Y para terminar, sobre todo volvemos a hacer énfasis la importancia que tiene la Dual SIM. Tiene GPS, como os podéis imaginar, pero iros olvidando de Wi-Fi Direct, NFCs y demás conectividad que quizás está destinado a terminales de gama alta. Si bien este BQ Aquaris no cuenta con la última versión del sistema operativo Android, sino que cuenta con 4.0 Ice Cream Sandwich, la verdad es que es una versión que funciona muy bien, pero echamos de menos la versión Jelly Bean, que es la última que tenemos. No obstante, ya tenemos previsto, de hecho lo pone en su página web oficial, que están trabajando para que llegue, para portar la versión. Una de las cosas más importantes que encontramos en este smartphone es que cuenta con la versión de sistema operativo con Android nativo. No han intentado hacer cosas raras, no han
personalizado el software. Algún pequeño detallito, un control de energía, 4 cositas. Ya me tenías que llevar la contraria para... No, pero sí es verdad que son detalles bastante insignificantes que no afectan de forma importante a lo que sería la capa de personalización o a la usabilidad del sistema. Así que, como siempre, Carlos, has hecho un vídeo... Os voy a explicar precisamente esto, cómo se desenvuelve, es lo más importante cuando hablamos de una capa de personalización, cómo se desenvuelve por la interfaz y sobre todo vamos a hacer un pequeño énfasis en la configuración que tenemos de las tarjetas Dual SIM. Veremos que de una manera muy sencilla podemos seleccionar cuál de las dos utilizar, qué mejor que verlo. Bueno, pasamos a hablar del software de este Aquaris. Vamos a dar un paseo por la interfaz que tiene. En este caso, ya lo hemos dicho durante todo el análisis, nos encontramos con un terminal que viene con Android nativo de fábrica, lo cual es una alegría, es una de las mejores decisiones, ya que en muchas ocasiones las capas de personalización le hacen un flaco favor a este tipo de dispositivos. Así que nos hemos ido a ajustes acerca del teléfono y, como veis, versión de Android, en este caso nos encontramos con 4.0.4, como ya os hemos dicho anteriormente. Una versión que no es la última ni muchísimo menos, pero sí que hay una actitud y están trabajando muy a fondo para aportar este terminal a Jelly Bean en no demasiado tiempo, así que buenas noticias. Pero bueno, en este caso nos encontramos todavía con 4.0. Os estamos diciendo que tiene Android nativo y, como podéis ver, tanto el box de aplicaciones, el tema de los widgets y tal, es el típico que podemos encontrar en un terminal en cualquier Nexus. Pero en este caso BQ ha creado unas pequeñas modificaciones con detallitos, la verdad que muy interesantes. El primero de ellos, si desplegamos la barra de notificaciones, nos encontramos con un control de energía muy cómodo, desde el cual, como siempre ya sabéis todos, podemos calibrar el wifi, Bluetooth, conectar el GPS, conexión de datos, modo avión, silencios, vibración y demás factores bastante interesantes. En los ajustes también veis que tenemos una pequeña diferencia, y es que los iconos también han sido modificados. No obstante, en esencia estamos delante de prácticamente Android puro, ya os digo, con un pequeño lavadito de cara. Ya que estamos en ajustes, os quiero enseñar una cosa que me parece muy interesante y no estamos muy acostumbrados a ver en la mayoría de terminales, y es esta opción: programar encendido y apagado. Este terminal, el Aquaris, tiene una de las virtudes que casi ningún terminal tiene y me gusta muchísimo, y es esto: es que podemos programar a qué hora queremos que se encienda el terminal, por ejemplo a las 7 de la mañana, y a qué hora queremos que se apague. Y lo mejor de todo es que si el terminal está apagado y nosotros tenemos configurado una alarma, el terminal se escucha y suena la alarma. La verdad que eran opciones que antiguos terminales que no llevaban Android sí que nos permitían hacer, y que a día de hoy muy pocos nos permiten. Así que todo un acierto por parte de BQ. Además de esto, han incluido una serie de aplicaciones propias muy sencillitas, por ejemplo Office Suite, un lector de documentos que ya conocemos la mayoría de nosotros, radio FM, un detallito que siempre le decimos y que nos gusta muchísimo, un servicio de actualización, en este caso llegará vía OTA y nos avisaría a través de esta aplicación, y podríamos descargar la nueva versión del sistema operativo en el momento que estuviera disponible. Y además de esto, pues por ejemplo, dispositivos, vamos a ver, para poder conectar dispositivo de entrada inalámbrico, en este caso a través de Bluetooth, como un pequeño asistente para conectar un teclado, un ratón o cualquier periférico mediante Bluetooth, para hacerlo de manera más sencillo. Por lo demás, Android nativo, y sin duda lo que os tenéis que quedar sobre todo es la fluidez que tiene en las transiciones. Como podéis apreciar, es un terminal que no es lo último de lo último, no es excesivamente puntero, pero bueno, solo tenéis que ver que no tenemos ninguna dificultad para moverlos por la interfaz de Android, la verdad que de una forma muy veloz. Una vez ya hemos hablado un poquito del software, vamos a ver uno de los principales motivos por los cuales este BQ Aquaris se distingue y se diferencia del resto, y es porque es uno de los pocos terminales que tenemos en el mercado, por lo menos que no sean terminales chinos propiamente dicho, que sea dual SIM. Y en este caso, como veis, tenemos dos ranuras en las cuales podemos introducir dos SIM. En este caso, como veis, yo tengo dos micro y debo utilizar un adaptador, pero no obstante las dos funcionan perfectamente, y vamos a ver cómo se puede configurar y cómo ejecutar una llamada con una o con otra, la verdad que de una manera muy sencilla. Una vez colocadas, como veis, hemos encendido el terminal, y lo primero que nos pide es que en este caso introduzcamos el PIN de una de las dos, en este caso de la Simio. Detecta automáticamente cuál es el operador. Ponemos nuestro PIN, se ha desbloqueado, y ahora nos pide que pongamos el PIN del siguiente.
En este caso hacemos lo propio y como veis automáticamente ya se han desbloqueado. Desde aquí ya nos dice nueva SIM detectada. Bueno, ya dice que podemos incluso, ahora en la configuración de la tarjeta SIM predeterminada es Simio y Pepephone, la colocación que tienen, e incluso nos pregunta cuando hagamos una llamada de voz. En este caso está configurado que nos pregunte una llamada de vídeo y SMS automáticamente con Simio. Le damos a cerrar y automáticamente en la parte superior, como veis, además del símbolo de Bluetooth, del Wi-Fi, nos aparecen las dos líneas de cobertura, como tenemos en este caso azul Simio y en naranja Pepephone, lo que nos indica las coberturas de las dos líneas. Y nos vamos a ir a ajustes y os hemos dicho que estos parámetros también se pueden configurar, y es una cosa que me ha gustado muchísimo, sobre todo por lo sencillo que es. En la parte superior nos aparece ya desde aquí administración de la tarjeta SIM, pulsamos y desde aquí ya podemos empezar a calibrar. Pues por ejemplo, llamada de voz. Desde aquí podemos seleccionar si queremos que nos pregunte cuando lo vayamos a realizar o que directamente lo haga a través de la tarjeta SIM de Simio o la tarjeta SIM de Pepephone. Además de esto, llamadas de vídeo exactamente igual, a través de qué SIM y a través de qué operadora queremos realizarla. SMS exactamente igual. Y para terminar, la conexión de datos, de dónde queremos que se nutra de la conexión 3G para cuando salgamos a la calle. En este caso estamos en red Wi-Fi, como siempre decimos, pero bueno, desde aquí podremos seleccionar de qué tarjeta SIM queremos coger los datos. Vamos a hacer una prueba, vamos a llamar, nos vamos a ir al dealer del teléfono, vamos a coger una ubicación, un teléfono cualquiera, vamos a poner por ejemplo vamos a llamar y automáticamente nos dice a través de qué teléfono queremos. Como veis, de una manera muy sencilla vamos a poder seleccionar con qué operador queremos realizar la llamada. Muchos de vosotros sabréis que dentro de este segmento, dentro de esta gama de precios, es francamente difícil encontrar terminales de una pantalla bastante grande. Siempre asociamos apartado low cost con terminales de 4 pulgadas, 4,3 a lo máximo. En este caso, la BQ Aquaris nos encontramos con una pantalla de 4,5 pulgadas con tecnología IPS, como ya sabéis todos, mi favorita. Exacto, la verdad es que es interesante, ¿no? La conjunción terminal con especificaciones de gama media, con una pantalla bastante grande y además dual SIM. En el mercado encuentras muy pocos, por no decir ningún terminal que tenga estas especificaciones, ¿no? Pantalla grande, gama media, dual SIM, y en este segmento se posiciona muy claramente el BQ Aquaris. Además, ya os hemos hablado del tamaño, de la tecnología IPS, la resolución es un apartado muy importante. En este caso no nos encontramos con resolución HD, es una de las cositas que echamos de menos. No obstante, nos encontramos con QHD, que era 540 por 960. Exacto, esa resolución que tenía el Sensation, por ejemplo. Que ya he podido probar. Y una de las cosas importantes que tiene esta pantalla y que tiene una de las características de los paneles IPS son los ángulos de visión. En este caso casi 178 grados. La verdad que es una pantalla que se ve francamente bien. Es una pantalla bastante aceptable, con unas dimensiones bastante grandes, con lo cual yo creo que lo mejor que podemos hacer para comprobar qué tal se ve la pantalla es ir a ver uno de nuestros famosos vídeos para que podáis comprobar la calidad de esta. Uno de los apartados donde se les suele meter la tijera cuando hablamos de un terminal con un precio bastante contenido suele ser el apartado multimedia, y uno de ellos evidentemente es el de la cámara. En este caso contamos con una cámara, la verdad es que justita, de 8 megapíxeles en la parte trasera, que hemos estado comprobando, y la verdad es que nos da un rendimiento, como decimos, justito. No, una persona que busque una magnífica cámara de fotos, lógicamente el BQ Aquaris no es su terminal. Donde sí encontramos una cámara muy flojita, deficiente, que no te duela decirlo. Por decir testimonial, es la cámara delantera. La verdad que resolución VGA para hacer alguna videollamada, pero la verdad que no funciona como estamos acostumbrados hoy en día en las cámaras delanteras. En la interfaz estamos hablando que tenemos Android nativo, pues lógicamente podremos disfrutar de las fotos panorámicas del Photosphere,
cuando actualice. También es una de las ventajas de tener Android nativo. Así que con esta Aquaris podemos disfrutar de esa interfaz. Así que nada, vamos a ver algunas fotos y algunos vídeos hechos con el terminal para que podáis comprobar en primera persona cuál es la calidad de las cámaras. Alojado en la parte trasera del Beko Aquaris nos encontramos el altavoz y, como siempre hacemos, os hemos preparado una pequeña canción para que veáis qué tal se escucha este terminal. Bueno, un apartado muy importante para comprobar realmente cómo se mueve este terminal. Seguramente muchos de vosotros tendréis ciertas dudas sobre estos terminales que no son de marcas muy conocidas, que no están abiertos quizá al gran público del mismo modo que lo puede hacer Samsung, HTC, etcétera. Con lo cual vamos a ver el rendimiento, que seguro que os tiene preocupado a muchos de vosotros, para ver si realmente el Beko Aquaris es una compra interesante. Bueno, vamos a las pruebas de rendimiento, vamos a ver qué tal se desenvuelve este Aquaris. Ya lo hemos visto en el apartado del software, no tenemos ningún problema para movernos por la interfaz, en este caso de 4.0 de forma nativa, pero vamos a ver una serie de aplicaciones. Vamos a empezar por Sport Republic, una aplicación de noticias, ya lo hemos enseñado en más de una ocasión. Vamos a entrar en cualquiera de las noticias y, como vemos, no tenemos ningún problema en acceder a ellos de una manera, la verdad, que bastante veloz. No es la experiencia más rápida que hemos tenido con esta aplicación, lógicamente, pero sin duda se mueve muy pero que muy bien, y más que suficiente para un usuario medio que no busque lo último de lo último. No tendremos ningún problema para ejecutar este tipo de aplicaciones. Visto Sport Republic, nos vamos a ir a la siguiente, por ejemplo Instagram, una de las aplicaciones que más nos gusta. También, de paso, vemos otra vez, hablamos un poquito de la pantalla para que veáis la interpretación de los colores y demás. Vamos a explorar, vamos a ir a entrar en varias imágenes para que veamos tiempos de carga. Como veis, ningún problema, carga muy pero que muy veloz. En este caso, como siempre os recordamos, estamos conectados a una red wifi y, como veis, el panel IPS también nos ayuda a disfrutar de esta pantalla, que la verdad que se ve muy bien, una buena interpretación de colores, un buen ángulo de visión y, sobre todo, como siempre, que os quedéis con la velocidad de carga. Una vez que hemos visto Instagram, vamos a pasar a Nova Launcher. Sabéis que me gusta mucho probar launchers alternativos. En este caso es un launcher que, como sabéis, imita en este caso la versión nativa, así que el aspecto no cambia. Pero lo que quiero que apreciéis también es la velocidad de transición. En este caso sí que se mueve más rápido con un launcher alternativo, así que os recomiendo que utilicéis este tipo de aplicaciones, como en este caso Nova Launcher, ya que seguiréis manteniendo la imagen y la interfaz que tiene este Aquaris, pero notaréis cómo se incrementa un poquito la velocidad en los escritorios. Dicho esto, vamos a pasar a uno de los aspectos más importantes, como siempre decimos cuando analizamos un terminal, siempre nos detenemos, y es el de la navegación. Vamos a ver qué tal se desenvuelve en este apartado. Abrimos Android for All, en este caso la versión móvil, mucho más cómoda para leer en este tipo de terminales, pero vamos a probar en versión de escritorio, ya que estamos delante de un terminal con una pantalla bastante grande y podemos visualizarlo así sin demasiado problema. Ya lo tenemos aquí, como veis ha cargado muy pero que muy rápido. Nos vamos a ir a la página principal de Android for All, donde aparecen todas nuestras publicaciones. Ya lo tenemos aquí. Como veis, en cuestión de unos segunditos nos ha cargado todo muy bien. Vamos a hacer un poquito de scroll. La verdad que fantástico, muy pero que muy rápido. Doble pulsación, se nos ajusta la pantalla, y ahora, como siempre hacemos cuando estamos en el navegador, vamos a probar el pinch to zoom, y como podéis apreciar, todo funciona de maravilla. Vamos a entrar en Android for All Store, nuestra web de accesorios, una web, como siempre decimos, mucho más rápida. En este caso no tenemos
tiene muchas menos imágenes, se accede de una manera más veloz, pero bueno, simplemente para que veáis un poquito una muestra de la velocidad que tiene el navegador, en este caso nativo, en el Aquarius. Dicho esto, vamos a pasar al otro navegador. Sabemos que a muchos de vosotros os gusta Chrome, pues también lo vamos a probar. Yo no soy muy amante de este navegador, ya que sí que tiene muchas ventajas, como mucha más configuración, pero los tiempos de carga y la fluidez, como veis, no es tan buena como con el nativo. Como podéis apreciar en este Aquarius, funciona bien, se mueve bien, pero en este caso el scroll, como podéis apreciar, no es tan rápido y el pin to zoom no es tan preciso como nos hemos encontrado en el ejemplo anterior. Para ir terminando, nos vamos a ir a Google Maps, otra aplicación que no puede faltar nunca en cualquiera de nuestros análisis. Así de paso os enseñaremos el teclado. En este caso, como os hemos dicho, tiene la versión de Android nativo y lógicamente nos encontramos con el mismo teclado, un teclado que funciona muy bien. Nos vamos a ir a la ciudad de Madrid, una buena separación de teclas, ya decimos, no es un terminal excesivamente pequeño y esto hace que el teclado también sea muy muy práctico. Bueno, nos hemos ido a la ciudad de Madrid, nos vamos a ir aproximando para que veamos tiempos de carga. Como podéis apreciar, el mapa poco a poco se nos va mostrando sin ninguna dificultad y ha cargado francamente rápido, como habéis visto. Vamos a cambiar, por ejemplo, a una diferente capa, la capa de satélite. Ya lo tenemos aquí, con 2 dedos ya sabéis que podemos modificar la inclinación y lógicamente también soporta la rotación de los mapas. Bueno, como veis, este Aquarius puede con las aplicaciones del día a día sin demasiados problemas. Y ahora, como siempre, vamos a terminar con un gran apartado de jugabilidad en el que vamos a probar todos estos juegos para que veáis qué tal funcionan. Bueno, ya hemos dejado el sofá atrás, nos hemos venido a nuestra pizarra, ya un clásico de Android for All, y como siempre vamos a intentar explicar de la forma más sencilla y más simple y sobre todo más clara, aspectos más visual. ¿Te se ocurre más objetivo? De nada, Carlos, de nada. Aspectos positivos, aspectos negativos del Beko Aquarius. Vamos a empezar por lo positivo, vamos a ser buenos. Dual SIM, lo venimos repitiendo, yo creo que sea la palabra que más hemos dicho en toda la video review. Exacto, seguramente es el más positivo. El factor diferencial para comprarse este terminal es que tiene Dual SIM. Seguimos con otro aspecto también muy importante, evidentemente, es el precio. Es un terminal muy económico y yo creo que es más económico que su competencia directa, con lo cual eso es muy importante, y más si añadimos el aspecto de Dual SIM. 179 euros, que son ¿cuántos pesos mexicanos? No, me has pillado porque no sé si lo comercializan. Seguramente no. Seguramente no, pero como os decimos, por este precio difícilmente vamos a encontrar terminales de estas especificaciones, y si tienen estas especificaciones, lo más normal es que sean terminales bastante más pequeños. Exacto. Otro tema importante, lo acabáis de ver hace un momento, el rendimiento es bastante bueno para lo que podíamos esperar de un terminal con este precio. Evidentemente no es un Galaxy S4, pero tiene un rendimiento más que aceptable. Por un usuario medio, podemos asegurar que para WhatsApp, ver vídeos, correo, aplicaciones del día a día, juegos, incluso en HD, se mueve francamente bien.
Venga, vamos ya con los aspectos negativos, vamos a darle un poquito de cera. Evidentemente no es un terminal gama alta, con lo cual acontece de lo que le suelen suceder a la mayoría de terminales que no son tope de gama, que suele ser que el apartado multimedia es cuanto menos, justito. Y comenzamos con la cámara. Evidentemente la cámara trasera no es nada del otro mundo, es una cámara muy justita, no esperéis grandes alardes con ella, y la cámara frontal es directamente deficiente, por así decirlo. Prácticamente nula, prácticamente como si lo tuviéramos. El apartado del audio, lógicamente, tampoco es para tirar cohetes. Habéis visto la canción, se escucha bien, podemos escuchar música, pero vamos, no es una experiencia para un amante de la música. Lógicamente este terminal no es para él. Exacto. Y para terminar un poco lo que hemos comentado al principio de la video review, plástico, diseño, es un poco también de lo que suele acontecer este tipo de fabricantes que optan por un precio más competitivo. Exacto. Pues lógicamente recortas en multimedia y lógicamente recortas en materiales. El diseño, no obstante, no me parece mal, pero los materiales de construcción es plástico, ¿cierto? Exacto. Así que yo creo que es un terminal bastante interesante, sobre todo orientado a un nicho muy concreto, usuarios que requieran dual SIM con una buena pantalla a un precio competitivo. La verdad es que es posiblemente una de las mejores opciones. Y no nos olvidemos que tiene Android nativo, tiene Android puro. Desde aquí somos unos defensores a ultranza casi de la experiencia pura Google. Si no puedes gastarte un Nexus, lógicamente no es lo mismo, pero podrás disfrutar de un Nexus prácticamente. Así que nada, ya habéis visto que es un terminal interesante para todos los que os planteabais la posible compra de este BQ Aquarius. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya te veo bastante preparado para poder contestar la última pregunta del test de Android for All. ¿Qué tiene que hacer un usuario justo cuando acaba uno de nuestros vídeos? Primera opción, ver un vídeo de Rubius. Segunda opción, ver un videoclip de Justin Bieber intentando no parpadear mientras lo hace. Y tercera opción, darle al like, suscribirse al canal y compartir este vídeo con amigos, familiares y compañeros de trabajo, en el caso que lo tenga. Hombre, esto es muy fácil. ¿Justin? Venga, va. Pero Carlos, no te lo tomes así, que es broma.